Importante. Es un tema del que en algunos momentos se habla muy poco, es a veces muy poco entendido, pero es la necesidad más grande que nosotros tenemos, ¿verdad? Y es la necesidad del Espíritu Santo. Así que le damos gracias a Dios por haber podido tomar este material, juntarlo, colocarlo para poder presentarlo el día de hoy. Se pueda entender, pedimos que el Santo Espíritu abra nuestras mentes y podamos comprender cada punto presentado en esta mañana, pero más allá, que sea un incentivo para estudiar y seguir estudiando este tema. Recordemos, la Biblia no tiene fin. Los conceptos bíblicos son eternos y vamos a continuar estudiando el plan de la salvación por toda la eternidad. Es un tema infinito, como Dios infinito, ¿verdad? Así que esta es solamente una pequeña partecita que quería compartir con mis hermanos. No va a ser mucho, no se preocupen, vamos a salir de aquí a buena hora para el almuerzo. Pero sigo agradeciéndole a Dios por mis hermanos, sigo agradeciéndole a Dios por esta iglesia, por mi familia. Agradecido especialmente por mis hijos y mi esposa, ¿verdad? Son los que nos mantienen. Es increíble vivir en mi casa. Se respira armonía, se respira tranquilidad. Gloria a Dios por ello. Hemos pasado mucho tiempo supuestamente en insolación. Hemos estado solos por allá a veces. Por obvias razones, estamos ya saliendo de una pandemia, año y medio, pero nos hemos mantenido. Una de las cosas que estaban previendo los psicólogos allá son los problemas intrafamiliares. Se iban a levantar más problemas, iba a haber más problemas dentro de la familia, porque no sabemos estar juntos. Parece que en nuestra nación, mientras más juntos estemos, más problemas tenemos. Y ese problema no es solamente en los hogares, también viene a la iglesia. Y aquí en la iglesia no estamos mucho tiempo juntos, pero podemos ver el reflejo de los problemas que tenemos allá. Aquí también es la inhabilidad del ser humano de poder ser un ser espiritual por sí mismo. Necesitamos a Dios. De ahí la importancia de este tema, el tema del espíritu. Para que en nuestros hogares haya esa armonía, se pueda respirar y no solamente toque los hogares, sino que también toque otros hogares que nos están mirando. Somos hijos de Dios, somos representantes del Dios de los cielos. Los embajadores de los Estados Unidos en otros países se comportan como embajadores. No hay otra forma. Tienen que comportarse como embajadores y tienen que comportarse como americanos. No tienen otra. Tienen que hacerlo, no hay excusas. Y cuando alguien no se está comportando acorde, lo llaman, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Entonces nosotros somos embajadores del cielo. El problema es que la debilidad, el pecado nos ha degradado tanto que no sabemos o no podemos, hemos sido inhabilitados para caminar el caminar cristiano. El apóstol Pablo toca este tema, habla del espíritu, y él lanza una expresión o llega a una expresión que es importantísima, y creo que lo he mencionado en otras ocasiones aquí, y esa es esa expresión en Cristo. Si esa expresión desaparece de los escritos del Nuevo Testamento, el Evangelio quedaría chiquitico. No llegaríamos a ninguna parte. En Cristo.
Y allí tenemos mucho tema para predicar. Romanos 8, 9 lo acabamos de leer, fue la lectura bíblica. Quisiera repetirla, pero quisiera extenderme un poquito más para entrar en contexto. Romanos 8, 9 dice, leo de la versión Reina Valera, en la revisión del 2015. Si alguien tiene otra versión, también lo podemos compartir. Dicen lo mismo, solo que utilizan algunas palabras un poco más contemporáneas. Dice en mi versión, dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Nótese que esta carta fue escrita a una iglesia, a los romanos. Esa iglesia Pablo no la plantó, como tampoco plantó esta iglesia. Por lo tanto, puedo decir que Pablo le escribió esa carta a esta iglesia, a la iglesia de todas las edades. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Amén. Así que, hermanos, sigue diciendo, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, entonces vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No sé si lo han notado, pero esto es vertebral. Este es uno de los pasajes que nosotros no podemos pasar por alto. Necesitamos leerlo constantemente para entender la importancia, la urgencia con la que Pablo está hablando aquí y se refiere al Espíritu y nos da todos estos ejemplos. Por eso quise en esta mañana abordar el tema de la obra del Espíritu Santo para que esta sea una real experiencia en nuestra vida. Cristo debe asentarse en nuestra existencia. Él debe ser el centro de nuestra vida para que el mundo vea en nosotros a Cristo y se dé cuenta que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Y aquel que antes robaba ya no roba. Y aquel que antes tenía mal carácter ya no tiene mal carácter. Y aquel que decía esas palabrotas feas ya no las dice. Y aquel que decía esos chistes insanos ya no los dice. Aquel que vivía con el ceño fruncido ya no está fruncido, sonríe porque está libre. La carne no lo está aprisionando. Todo lo que hacemos es simplemente levantar las manos y darle gracias a Dios. Y el mundo nos está viendo, mis hermanos. La salvación, mis hermanos, es enteramente la obra de Dios. Nosotros no contribuimos a la parte de la salvación, Él lo hizo todo. Pero nosotros, la parte nuestra es caminar con Cristo, vivir el caminar cristiano. Le damos gracias a Dios por la salvación, pero hasta ahí. No podemos hacer más nada, es nuestra. Ya Dios nos las dio. Lo nuestro es la vida cristiana, el caminar cristiano, cooperar con Dios. Y esto no ocurre automáticamente. Si bien la salvación yo no coopero con Él, ya Él la dio, la vida cristiana es algo que hacemos los dos. ¿Recuerdan? Él dice, ven, hablemos,
Pongámonos de acuerdo, tú y yo, coopera conmigo. Necesitamos hacer esto juntos porque Dios no va a violentar nuestra voluntad. El peligro que nosotros podemos correr a veces con esto es, y lo he escuchado de algunos amigos, compañeros, es que se piensa que el Espíritu trabaja en una forma automática en nosotros. Como si, no sé, como si la máquina que hace pan. Hundes un botón, hay una maquinita, yo recuerdo, mi mamá tenía una de esas máquinas, tú echas el asunto, pones un botón y la máquina hace el pan. No es así con el Espíritu Santo. Tenemos que trabajar. Dios quiere que tú y yo colaboremos con Él. No le podemos decir al Espíritu, bueno, haz tu trabajo, cámbiame. No. Esto es un coloquio, hablamos juntos. Ahora, para entender el caminar en el Espíritu, en primer lugar debemos dejar claro que un cristiano puede tener dos tipos de caminar. Y eso está establecido. Pablo lo establece en Romanos. Porque al aceptar a Cristo y bajamos a las aguas bautismales, experimentamos la experiencia del nuevo nacimiento. Al salir de las aguas bautismales, la persona sigue con la misma naturaleza, no hay cambio. Entraste con gripita y saliste con gripa. Y si estabas cansado, saliste al agua cansado. ¿Sí? El cuerpo no recibe ningún cambio. Tú tomaste una decisión y le diste gloria a Dios. Y lo expresaste en una forma pública, pero no hubo cambio en tu cuerpo. Continúas siendo o viviendo en esta carne. La Biblia presenta esos dos tipos de personas. Está el hombre natural y el cristiano carnal. El hombre natural y el cristiano carnal, perdón, son tres, y el cristiano carnal, y presenta también el cristiano espiritual, del cual queremos hablar en esta mañana. Ahora, ¿qué significa carnal? Carnal no es otra cosa que el hombre después del pecado. ¿Qué significa espiritual? La persona que está manejada o se deja llevar por el Espíritu Santo. Entonces, es posible, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que la persona pueda caminar después de haberse bautizado o en la carne o en el Espíritu. Recuerden, Pablo le está hablando a la iglesia y cuando Pablo habla de carnales, nos está hablando a nosotros, aquellos que ya hemos aceptado la salvación, que ya hemos nacido de nuevo, y a nosotros nos está diciendo que podemos ser cristianos carnales o podemos ser cristianos espirituales. Eso queda establecido según lo que Pablo dice. Y obviamente, Pablo también menciona al hombre natural, como aquella persona que está allá afuera, que no ha aceptado a Cristo Jesús, no tiene este evangelio. Entonces, ¿qué significa caminar en la carne o caminar en el Espíritu? Muy bien, lo que Dios desea que tenga lugar en la vida del creyente es lo siguiente. Vamos a Romanos 8:3. De nuevo, yo tengo la versión Reina Valera del 2015. Si usted tiene otra, acompáñeme, por favor. Y leamos. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Que no andamos conforme qué? Sino conforme al Espíritu. No podemos cumplir la ley, mis hermanos, usando nuestra propia fuerza de voluntad. No podemos cumplir la ley prometiendo que vamos a ser buenos, usando nuestra voluntad. Experimentamos la justicia de Cristo al caminar en el Espíritu. Es trabajo del Espíritu reproducir en nosotros el carácter de Cristo. No es nuestro trabajo. Cristo hace eso en nosotros. Pero nuestra parte en la vida cristiana es caminar en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? Primero necesitamos saber qué es la carne. Cuando la Biblia utiliza la palabra carne, se refiere a la naturaleza de Adán después del pecado. A la naturaleza natural del hombre, así como está, en su condición caída. Nunca se usa antes de la caída. De Adán no se dice que era carnal en ninguna parte antes de la caída. El hombre es carnal después de la caída. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, puso en la naturaleza humana, puso en ellos
ciertos impulsos, el apetito, sexo, sentimientos, todos estos fueron dados por Dios, todo esto es sagrado. Pero cuando Adán peca, algo sucede. Antes de pecar, estos impulsos estaban controlados por el amor que Dios había inculcado en la naturaleza de Adán. El hombre lo controlaba de modo que ninguno de estos aspectos se descarriaban, se iban lejos, estaban bajo control. Pero el hombre, en el momento que peca, al pecar el hombre, el amor desaparece. Desaparece del hombre y entra entonces, o toma lugar del amor, toma el egoísmo. El hombre se vuelve ahora egocentrista. Ese amor desinteresado se vuelve ahora egoísmo, ¿sí? Reina entonces el egocentrismo en el corazón del hombre, y entonces estos impulsos naturales que Dios había creado en la humanidad ahora se convierten en lujuria, se descontrolaron completamente. Y la clave está, ¿ustedes creen que Adán amaba a Eva? ¿Cierto? ¿Qué fue lo primero que ocurrió después de la caída? La tiró debajo del bus, como decimos acá en el lenguaje natural nuestro. ¿Qué pasó? Y la amaba mucho, pero cuando Dios dijo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Le echó la culpa a quién? Uy, ¿cómo la amaba? Tremendo amor, ¿verdad? Eso ocurre, eso fue lo que hizo el pecado. Tomó todo esto que era lindo y lo convirtió en algo horrible. Que acabo de decir, la palabra es lujuria, me gusta esa expresión. Así que el caminar en la carne y en el espíritu simplemente significa permitir que esos impulsos fuera de control estén bajo el control del Espíritu Santo. Un cristiano que está dominado o controlado por su naturaleza, mis hermanos, por sus sentimientos o por diversos impulsos, está caminando en la carne. El Nuevo Testamento coloca esos impulsos en 3 categorías. Y vamos a 1 de Juan 2. ¿Me acompañan? 1 de Juan 2. Ahí tenemos esas 3 categorías. Y en esas 3 categorías cayó Adán, y en esas 3 categorías fue probado Jesús en el desierto. 1 de Juan 2, comenzando desde el versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Está clarito. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y sigue diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, no estaremos demostrando el amor de Dios si amamos al mundo. Ahora, continuando en el 16 dice lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuánto? Todo lo que hay en el mundo. ¿Ustedes creen que aquí nos dejó espacio para excusas? Ay, no, pero no todo puede ser tan malo. ¿Cierto? Lo he escuchado muchas veces. Pero aquí la Biblia dice bien clarito, no todo lo que hay en el mundo, y explica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y muchas veces nuestras decisiones caen en una de estas 3 categorías. ¿Sí? Comencemos con los deseos de la carne, para contextualizar. Los deseos de la carne son impulsos internos, ¿cierto? Los deseos de los ojos significa lo que vemos, lo que queremos. Hay una expresión en inglés, me llama mucho la atención, se utiliza mucho, yo me río, window shopping. ¿Cuántos aquí conocemos esa expresión? Window shopping. ¿Algunos hemos salido window shopping? Yo detesto salir window shopping. Porque yo le decía a mi esposa, uno está en la casa de uno tranquilo, uno está en paz, uno es feliz. Hasta que se va a window shopping y ve algo que uno quisiera tener en la casa. Oye, pero yo ayer estaba feliz en mi casa si no sabía que eso existía. Pero no, tuve la gran inteligencia de irme window shopping y ahí quedó el asunto. Y no necesariamente tengo que ir al mall, window shopping. Me voy en el internet también, Amazon y todos estos sites, empezamos a mirar cosas que, pero yo ayer estaba bien, yo no necesitaba esa bicicleta, yo no necesitaba esa olla, y hoy estoy infeliz y triste porque me gustaría tener esto. Peor aún, los que seguimos a los influencers, no sé cuántos aquí hacemos eso, ¿soy yo el único? No conozco a ninguno, sé de ellos, pero no los conozco. Está lleno de esto.
Está en estas tres categorías. Lo veo, quiero tenerlo, quiero sentir lo que él siente, pero más allá quiero tener la popularidad que esa persona siente, quiero ser el número uno, ¿sí? Así que, y luego tenemos el tercer aspecto, es la soberbia de la vida, ¿sí? Hacer alarde de lo que se tiene, hacer alarde de lo que se hace, eso es lo que es la soberbia de la vida, y de eso está lleno el mundo. Y nosotros hemos sido culpables de estas tres también en algún momento de nuestra vida. Siempre queremos ser el número uno. La naturaleza humana siempre está tratando de ascender, ya sea económica, política o académicamente. Siempre estamos tratando de elevarnos a la posición número uno. Así que el caminar en la carne es permitir que los deseos o lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y los deseos o el orgullo de la vida nos controlen. Haciendo así que cuando la gente nos vea, no vean a Cristo. Al caminar en la carne, al dejarnos llevar por todo esto, al vernos la gente, no vamos a estar reflejando a Cristo en nosotros. No nos ven diferentes a los inconversos. Y eso es triste, es delicado. Es delicado que el mundo allá afuera no nos vea diferente a ellos, porque nos vestimos igual, hablamos igual, caminamos igual, comemos igual. Vemos todo lo que ellos ven, escuchamos todo lo que ellos escuchan, hacemos todo lo que está allá en el mundo. Muchas veces nos santificamos cuando estamos entrando a la iglesia. ¿Sí? Llegamos a la entrada y apagamos, cambiamos el canal del radio o sacamos el CD que estábamos escuchando porque ya llega a la iglesia. Pero de esas puertas para allá no hay diferencia. Eso es lo que significa lo que acabo de leer aquí. Ahora, vamos a 1 Corintios. Y vamos a encontrar el problema, este problema lo tenía la iglesia de Corintios, la iglesia de Corinto. Pablo escribe esta carta a los corintios. Pablo establece la iglesia de los corintios, en Corinto, ¿verdad? Escribe esta carta 10 años después. 10 años después. Corintios 3, perdón. Si no lo he mencionado, Corintios 3. Escribe la carta 10 años después. Y algo interesante que vamos a encontrar en esta carta, a estos cristianos que ya habían nacido de nuevo, ya estaban regenerados, ¿cierto? Cada uno de nosotros salimos de estas aguas bautismales, lo que nos hemos bautizado. Así que Pablo le escribe a estas personas y miren lo que les dice, es interesante, es importantísimo. No saben, comenzando en el versículo 16, los que me están siguiendo, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Cristianos nacidos de nuevo, ¿eh? El Espíritu de Dios mora en ustedes. En los siguientes versículos vamos a ver cuál es el problema. Continuemos. Y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Le está hablando a nuestra iglesia, nos está hablando a nosotros. Son cristianos, pero son bebés en Cristo. Ahora, no hay ningún problema en el versículo 1. Al leer el versículo 1 no hay ningún problema, está bien, podemos ser niños en Cristo en el versículo 1. El problema es el siguiente. Versículo 2. Yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Ahí no hay problema. El problema está en el 2. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Y ni aún ahora pueden. 10 años después. Es triste que 10 años después la iglesia todavía no pueda recibir alimento sólido y quiera seguir consumiendo leche. Es triste que 10 años después de haber sido bautizado todavía nosotros podamos decir, ay, yo nunca he leído el libro de Romanos. Jamás he leído la epístola de los Efesios. ¿Y quién era ese rey? O que no podamos decir quiénes fueron los patriarcas, los primeros patriarcas.
o que no podamos recitar los 10 mandamientos. 10 años después. Y estamos en contiendas, estamos discutiendo quién va a ser el primero, estamos en un ambiente extraño porque no nos hemos detenido a leer y a estudiar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos allá. Les di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo, ni aún ahora pueden. Mis hermanos, una cosa es cambiarle pañales a un bebé de 3 meses y otra muy diferente, cambiarle pañales a un niño de 10 años. Trátelo a ver cómo le va. Y esta es la frustración que muestra Pablo aquí. Dice, ¿cómo es posible 10 años después y todavía ustedes estén caminando en la carne? Y ese es el problema. No hubo crecimiento espiritual en la iglesia de Corinto. A lo mejor crecieron numéricamente, pero espiritualmente la iglesia de Corinto todavía eran carnales. Y esa evidencia la vamos a encontrar en el versículo 3. Porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Ahí estaba la evidencia. Mientras haya contienda, mientras haya celos, mientras haya envidia, mientras haya chisme, mientras haya lo que sea que se esté moviendo en esa esfera, son carnales. En otras palabras, el comportamiento de un cristiano carnal no es diferente del comportamiento del hombre natural que habíamos mencionado ahorita. Envidia, división, lucha, chisme. Noticas discordantes por allí. Eso, mis hermanos, es lo que es la carnalidad. Eso no es un cristianismo, porque la Biblia dice, si no estás de acuerdo con alguien, ve a verlo. El mismo Dios dice, venga, hablemos. Está bien, no estás de acuerdo conmigo, hablemos. Pongámonos de acuerdo tú y yo, dice el Señor, y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, unos con los otros. Tenemos que ser capaces de enfrentarnos y decir, hablemos. Conversemos este asunto, podemos hablar. Cuando tenemos carnalidad o mundanalidad, no hay unidad en la iglesia, hay división, hay conflictos. Y el nombre de Jesucristo es vilipendiado, el hombre es derribado. No importa cuánta verdad tengamos, mis hermanos, si estamos caminando en la carne, ya no somos atractivos para la gente allá afuera, para el mundo allá afuera. El día que aprendamos a caminar en el Espíritu, habrá amor, habrá unidad. Puede que no estemos de acuerdo en todo, pero eso va a existir, el amor y la unidad. Necesitamos el Espíritu. Necesitamos el Espíritu para dar un buen testimonio, porque a la iglesia cristiana en general no ha dado un buen testimonio. Los otros días estuve hubo un debate en cuanto a cristianismo y estaba allí una persona atea, él es inglés, muy famoso, y él explicaba por qué era que él quería destruir a la religión, acabar con todas las religiones. Y todo lo que él explicó es exactamente lo que Pablo nos está explicando en Corintios. Él está expresando que nosotros, los cristianos, sea cualquiera la denominación, cualquier denominación, expresamos o mostramos estos elementos: división, envidia, conflicto. Él decía, todas las religiones llegan a la muerte. Si no eres de esa religión, tienes que morirte. Egocentrismo. No, todos tenemos que ser del mismo color. No aceptamos a una persona que tenga un pensamiento diferente. Si eres musulmán y si no eres musulmán, hay que matarte. Si eres cristiano, y esto es real, hay que matarte si no aceptas la religión cristiana. Ya lo hemos hecho. Ahí está la historia de las cruzadas. Las cruzadas no eran más que cristianos matando a árabes. Y nosotros como cristianos, el mundo cristiano es más culpable que cualquier otra religión exista en cuanto a estos genocidios que han habido en la historia. Él tenía razón en lo que estaba diciendo. Nosotros necesitamos marcar la diferencia, mis hermanos. Necesitamos mostrarle al mundo un Dios diferente al que hemos mostrado hasta ahora. Sí, cuando hay chismes, hay peleas, hay celos entre nosotros, ya no somos un solo cuerpo. Estamos divididos. La iglesia, mis hermanos, es un solo cuerpo. Y no podemos o no vamos a producir unidad mediante programitas promocionales. Tenemos que caminar en el Espíritu.
Y ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros individual. Caminar en el Espíritu significa que permitamos que el Espíritu Santo nos controle. Cada aspecto de nuestra vida debe ser controlado por el Espíritu Santo. Para que nos demos cuenta de eso, necesitamos comprender la naturaleza humana y cómo Dios trabaja en nosotros. Es importante entender cómo fuimos hechos por Dios. Necesitamos saber. Por eso la importancia de leer la Biblia, por eso la importancia de educarnos. El cristiano debe constantemente educarse, constantemente leer. No podemos quedarnos sentados en la banca recibiendo las píldoras que nos dan desde los púlpitos. Y nos vamos para la casa, y perdone si soy muy fuerte, pero llegamos a la casa y no abrimos la Biblia. Ponemos un sermoncito de un pastor, cualquiera sea la celebridad que nos guste, bien sea Esteban Borro, el que le guste Marfil, lo que sea. Y ya, y con eso nos conformamos. Leche, qué pena. Pero si usted no abre la Biblia para leer, usted está tomando leche. Los sermones que están ahí en YouTube no son para usted. Usted ya es un cristiano nacido de nuevo. Esos sermones que están allá son para los que todavía no han escuchado porque son leche. Nosotros necesitamos comer alimento sólido. Necesitamos conocernos. El mecánico no puede regalar un auto a menos que sepa cómo está hecho el auto. El médico, yo no conozco a ninguna persona que sea capaz de ponerse en las manos de un médico que no sabe lo que está haciendo. ¿Cierto? Son años para poder llegar al conocimiento del cuerpo humano y saber cómo funciona el cuerpo humano, el psiquiatra, cómo funciona la mente. Los cristianos, nosotros no podemos caminar en el Espíritu a menos que sepamos cómo estamos hechos y cómo debemos funcionar. Quisiera que me acompañaran a 1 Tesalonicenses 5:3. Allí Pablo nos dice cuál es el propósito de Dios y qué implica ese propósito. 1 Tesalonicenses 5:23. Comenzando en el versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Quién? El mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, 3 elementos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos al hombre, mis hermanos, como una persona espiritual, están esos 3 elementos incluidos. Está el espíritu, está el alma y está el cuerpo. Estos 3 están en armonía, funcionan en armonía. Y los podemos comparar o armonizarlos también con el santuario. El santuario también tenía 3 partes. Estaba el patio interior y estaba el lugar santísimo. Hebreos 10:5 dice, Hebreos 10:5, los que me están siguiendo, Hebreos 10:5, y los que están apuntando, hermanos, sería bueno apuntar. Esto es importante. Seamos como los de Berea. Los bereanos no aceptaban lo que le decían. Pablo llegaba, y era Pablo, y Pablo predicaba, y ellos iban a la casa y cogían los escritos y decían, vamos a ver si es verdad lo que Pablo dijo. Así que seamos así. Yo espero que lo estemos haciendo. Yo fui maestro por muchos años y cuando yo veía a un estudiante que no tenía la libreta abierta, me frustraba. Libreta abierta y todo me apunté. Así que apuntemos. Hebreos 10:5. Dios allí habla de un cuerpo. Y mire lo que dice. Por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Dios le dio a Cristo un cuerpo en el cual realizar la salvación del hombre, en un cuerpo. Algo tenía que ocurrir allí, que tenía que ser repetido en cada uno de nosotros, duplicado en cada uno de nosotros. Miren lo siguiente, así como estamos hechos de 3 elementos, también lo fue el santuario, como acabo de decir. Tenía un patio que estaba expuesto, era lo que se podía ver, todos podían entrar. Tenía un lugar santo donde el sacerdote oficiaba a diario y recibía instrucciones. ¿Se acuerdan el Urín y el Tumín? Eso ocurría en el lugar santo. Y estaba el lugar santísimo, que era donde estaba la Shequina. Allí estaba Dios. Allí no entraba nadie. Allí solamente estaba Dios. El espíritu del hombre, mi espíritu, es donde Dios mora. Recordemos, el espíritu está en íntimo coloquio con el espíritu. Espíritu con E mayúscula y espíritu con E minúscula. Íntimo coloquio. Allí es donde mora Dios.
El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. La mente, la sede de la voluntad, es como el lugar santo. Es donde se reciben instrucciones y donde se toman decisiones. El cuerpo es como el patio, visible para todos. Y recordemos, después decimos esto, no se preocupen. Recuerda que no había puerta trasera en el lugar santísimo. Lugar santísimo, interno, externo. Así que Dios, para llegar al lugar santísimo, tiene que cruzar por el patio interno, ¿verdad? Así que tengamos eso en cuenta. Dios tiene que cruzar por tu voluntad. Él no se fuerza al lugar santísimo, tiene que cruzar, ¿sí? Tiene que hablar contigo y tú tienes que tomar decisiones en el lugar santo para poder que Él entronizarse entonces en el lugar santísimo, en tu espíritu. Muy en cuenta ese punto. Ahora, veamos algunos textos para comprobar lo que acabo de decir. Vámonos primero, a ver, vamos a Zacarías 12:1. Zacarías 12:1 dice que Dios formó el espíritu en el hombre. Así que tenemos un espíritu porque Dios lo formó. La Biblia lo dice y yo lo creo. Profecía dice, la palabra del Señor acerca de Israel, el Señor que extiende los cielos, que pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Forma qué? El espíritu del hombre dentro de él. Entonces es Dios quien creó el espíritu con E minúscula, mi espíritu, el del ser humano. Esto es lo que nos hace diferentes de los animales. Los animales tienen alma y tienen un cuerpo, pero los seres humanos tienen algo adicional. Nosotros somos seres sociales, somos morales, además de ser físicos, también somos seres espirituales. Los animales no pueden tener esa dimensión de la espiritualidad. Esa nos fue entregada a nosotros. Tenemos espíritu. Y por eso es que se puede encontrar en la historia, en la antropología y aún en lo moderno, sociedades antiguas, muy antiguas, que buscaban algo que adorar. Porque el espíritu necesita eso. No podemos estar solos, no fuimos diseñados para estar solos, necesitamos estar conectados con nuestro Salvador. Hoy más que nunca necesitamos reconectarnos con nuestro Salvador. Y se adoraban una imagen, una piedra o lo que fuera. Aún en nuestros días, el comunismo, adoración a sí mismo. El humanismo, adoración a sí mismo. Hay que adorar algo, porque esa es nuestra naturaleza. Siempre necesitamos adorar algo. Vamos a 1 Corintios 2:11, si alguien me quisiera ayudar. 1 Corintios 2:11. Escuchemos otra versión un poquito diferente. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 2:11. El hombre sabe lo que hay en él. Lo está diciendo la Biblia. El hombre sabe lo que hay en él y Dios sabe lo que hay en él. Es por eso que Pablo continúa diciendo en este pasaje que solo podemos entender la mente de Dios cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Porque Él es quien sabe todo de Dios. La verdad nos lleva a la verdad. Necesitamos el Espíritu. Vamos a Romanos 8:16. Entonces, no confundamos la palabra espíritu. De nuevo, está el espíritu del hombre y está el espíritu de Dios. Nunca deben confundirse uno con el otro. Son dos cosas completamente diferentes. Está el espíritu del hombre, siempre se va a escribir en la Biblia con E minúscula, y el espíritu de Dios es con E mayúscula, es una persona. El espíritu humano, vamos a tocar la primera parte. El espíritu humano es principalmente nuestra conciencia. Es en nuestro espíritu que el Espíritu Santo nos convence de lo bueno o lo malo, la verdad y el error. Y eso ocurre en la conciencia. La expresión conciencia implica reconocer lo bueno y lo malo. Allí hablamos, el Espíritu toca eso y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La conciencia es la que se siente culpable. La conciencia es la que se siente culpable. Ahora, toquemos el alma.
La palabra alma, y ahorita les voy a dar el significado en griego, se utiliza la misma palabra. En griego se llama shukai. Y yo lo revisé, fui al diccionario griego, chequeé. Sí, se utiliza cada vez que en español dice alma, utiliza la palabra shukai. Pero además de eso, en algunos escritos no se utiliza la palabra alma, se utiliza la palabra persona. Pero vamos a hablar de eso ahorita un momentico. La palabra griega es shukai. Lo encontramos en Hechos 7:14, si alguien me quisiera ayudar. Hechos 7:14. Shukai. ¿Cuántas? La palabra que está allí es shukai, persona. ¿Qué significa esto? Realmente el alma se refiere al principio de vida en el hombre y que nos hace lo que nosotros somos. Somos personas, somos almas. Adán fue un alma viviente, ¿cierto? Otra palabra la podemos encontrar también en Romanos 13:1, en donde Pablo dice a los cristianos, sométase toda persona, y allí también dice shukai o alma, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Pero vamos un poquitito más allá. Empezamos con Jesús. Recuerden, me diste un cuerpo. Miren lo que ocurre. Mateo 14:34. Quisiera que alguien lo leyera. Mateo 14:34. Perdón, me equivoqué. Marcos. Disculpa. Marcos 14:34. La versión mía dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. La misma palabra. Entonces, en Cristo ocurrió algo que debe ocurrir también en nosotros. Ahora estudiemos el cuerpo. El cuerpo no es otra cosa que el instrumento que realiza lo que la voluntad diga. Lo que la voluntad decida, el cuerpo lo hace. En otras palabras, el cuerpo es el instrumento que expresa las decisiones de la voluntad. Lo que yo decida, mi cuerpo lo cumple. Lo que ocurre aquí, mi cuerpo lo cumple. Así que si mi mente me dice, quiero, no sé, un ice cream, la voluntad le dice al cuerpo, ve a la nevera, abre la puerta y saca un ice cream. El cuerpo es un instrumento. Ahora, entrando entonces a lo que es la vida cristiana, al hablar de vivir la vida cristiana, el problema es cuando nosotros tratamos de vivir la vida cristiana simplemente usando la voluntad. A veces creemos que nosotros necesitamos hacer el cambio y nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos por un tiempo, podemos cambiar nuestra conducta por un tiempo, pero nunca vamos a poder cambiarla eternamente. Y eso lo tenemos que entender. La voluntad del ser humano no puede dominar el cuerpo por mucho tiempo. Cuando tratamos de hacer eso nos encontramos con Romanos 7 y quisiera que me acompañaran a Romanos 7. Estamos apuntando, ¿verdad? A Romanos 7. Mira la experiencia que tiene el cuerpo que tenemos nosotros cuando es la voluntad la que está envuelta en el asunto. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire qué sincero es Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hay esta ley.
Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo esta frase célebre: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Esto es así, mis hermanos, porque el hombre pecaminoso, o sea, la carne es más fuerte que la voluntad. Eso es lo que nos dice Romanos 7. Nuestra naturaleza humana, nuestros miembros, allí tenemos una ley. ¿Saben lo que es una ley, mis hermanos? Una ley es una constante. No tiene fin. Él lo llama la ley del pecado. Y dice la ley de pecado que está en mis miembros. Mientras que la voluntad humana no es una ley. Recordemos, la ley está en los miembros, la voluntad humana no es una ley, la voluntad humana es una fuerza. La palabra ley significa constante, ya lo dije. La mente es una fuerza, pero es cambiante. No es una fuerza constante, es cambiante. Hoy tú estás fuerte, tu voluntad está fuerte, mañana está débil. Fluctúa, somos débiles. No somos ¿cómo se dice? Steady. No somos constantes. Hoy puedo elegir una cosa, mañana elijo otra. Y ese es el problema que nosotros tenemos, nuestra mente cambia mucho. Es posible, ojo a esto, que usando mi voluntad yo desafíe la ley del pecado, pero nunca la voy a conquistar. Hay momentos en que puedo mantener la carne bajo el control durante un corto tiempo, pero nunca permanentemente. Es ahí nuestro problema. Y en el momento en el que tratemos de vivir la vida cristiana por fuerza de voluntad, terminaremos en la experiencia que acabamos de leer en Romanos 7. Pero el caminar cristiano no es usar tu poder. ¿Qué dije? El caminar cristiano no es usar nuestro poder o tu poder o mi poder para controlar el cuerpo. Es entregar la voluntad al Espíritu que more en ti y dejar que Él te controle. O sea, es movernos de la silla del conductor y dejar que el Espíritu sea quien conduzca este barco. Solamente así. Romanos 8:2. ¿La leo yo? Yo la leo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Interesante. ¿La ley de qué? Del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Sí, pero ¿con E mayúscula o E minúscula? Con E mayúscula. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de cuál ley? La ley del pecado y de la muerte. ¿Quién te libra entonces de la constante? ¿Quién te libra del pecado? Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Nótese que solo en Cristo se controla la ley del pecado. Y de ahí la importancia de tener claro en Cristo. Solamente Cristo controla la ley del pecado. Dios se ocupa de eso, ese es trabajo de Él, y Él puede vencer porque Él venció el pecado en la carne. Y Él puede controlar el pecado, puede controlar nuestras vidas si el espíritu mío y el espíritu de Él están en íntimo coloquio. Entremos a Gálatas 5, vamos ahora sí a Gálatas 5, que creo que con eso terminamos. Vamos a analizar Gálatas 5. Es importante conocer Gálatas 5 y meternos en el contexto en el que Gálatas 5 trabaja. Él le dice a los Gálatas que no vuelvan al legalismo. Y en el versículo 13 y 14 dice lo siguiente: ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Fueron llamados a ser libres, pero no utilicen esto para la carnalidad. Y ya establecimos lo que es la carnalidad. ¿Recuerdan esos tres elementos? Hay cosas que nosotros como cristianos debemos evitar. Y solamente mediante el Espíritu esto puede ser posible.
Solamente no uses la libertad como pretexto para la carnalidad. Estoy en el versículo 13. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio del amor, porque toda la ley se ha sumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, no usemos esa libertad para disfrutar del pecado. Dios te liberó, ya eres libre, Él es un arma libre. No hay más condena para ti. No te vuelvas a meter entonces en el fango. ¿Por qué seguir viviendo en el fango cuando ya eres libre? Ya te han sacado de ese lodo cenagoso. Pero sin Dios, mis hermanos, vamos a seguir viviendo en la carne. Si no estudiamos, vamos a seguir viviendo en la carne. Vayamos al versículo 15 de Gálatas. Pero si se muerden, me gusta esta expresión, pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Así que si vivimos según la carne, terminaremos peleando como perros y gatos. Y eso es una realidad en muchas iglesias. Yo he escuchado muchas historias. Y sigue aconsejando Pablo en el versículo 16. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Dos fuerzas tenemos todos por dentro. Dos naturalezas, está la carnal y está la naturaleza espiritual. Pablo nos dice ahora en el versículo 17 que estas dos naturalezas no pueden convivir. Porque la carne desea lo que es contra el espíritu, estoy en el versículo 17 del mismo capítulo, Gálatas 5. Porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. ¿Recuerdan Romanos 7 que acabamos de leer? Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Ambos se oponen mutuamente. Muchos cristianos no entendemos este texto. Muchos no entienden este texto. Y a veces malinterpretamos ciertas cosas, pero el más claro no puede estar. Y el versículo 18 dice lo siguiente: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo aquí no está diciendo que él hace lo malo y le echa la culpa al cuerpo. En ninguna parte nosotros vamos a encontrar eso. Cuando nosotros leemos el versículo 17, pareciera que dijera que podemos hacer lo que queremos y lo que queremos hacer es la voluntad de Dios. Pero Pablo no dice eso. Él está diciendo que si caminamos en el Espíritu, los impulsos pecaminosos seguirán estando en nosotros, pero no lo haremos. Si caminamos con Él, tenemos los impulsos, pero no los vamos a hacer. Entonces, el hecho de que el pecado llegue a la mente no es pecado. El pecado es cuando nosotros permitimos que haga nido en nuestras cabezas y ponga huevos y luego tenga hijos. Así que no te sientas triste porque la lucha la vamos a tener. Y es una angustia horrible. Hay sufrimiento, hay dolor, sí. Pero esa es nuestra lucha y tenemos que cargarla hasta cuando Cristo venga y podamos recibir lo que Pablo tanto anhelaba. Cuando él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él deseaba salir de este cuerpo porque él sentía la angustia, la misma angustia que sintió Cristo en el cuerpo. Cuando peleaba con el pecado y el Espíritu Santo, los dos peleaban, el cuerpo para un lado y el espíritu para el otro. Pero él dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, Pablo está diciendo que nosotros no actuamos porque hay una ley. Nosotros actuamos bajo la gracia. No estamos en un sistema en donde la ley llega y nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, Señor. Dios nos dio a nosotros su espíritu y colocó la gracia entre la ley y yo. La ley está aquí arriba, la gracia está entre la ley y yo. Todavía sí, la ley es vigente, está sobre mí, pero la gracia está en el medio. Y la gracia significa que Dios nos prepara a nosotros para que la ley la podamos cumplir en íntimo coloquio con el Espíritu. Y no pequemos, porque Él dice bien clarito, no están bajo la ley. En los versículos 19 y 20, Pablo dice otra cosa. Él explica algo más. 19, del mismo capítulo. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes.
Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Uy, yo me vi esa película. Sí, está en Netflix. Ahí está en Netflix, ahí está esa película. Ahí está también en CBS, en NBC, en Disney. Ahí está esa película. Yo me la vi. Todas. Usted va a ver esto en todas y cada una de ellas. Y déjenme decirles algo. El cerebro humano no diferencia lo que es ficticio con lo que es real. Bien adentro, allá, Y se han hecho estudios. Y cuando, no sé, de esos actores famosos ahora, un actor famoso, Marlon Brando, no sé, lo último que hay ahora, en Hollywood, no sé, ¿quién será? El último. ¿Nadie sabe? Qué bien. Qué bien. Gloria a Dios. Pero cuando ese actor dispara, tú disparaste. Y cuando ese actor mata, tú mataste. O cuando esa actriz hace lo que hizo, tú lo hiciste. Porque tú estás internalizando lo que la pantalla te está colocando. Comprobado científicamente. O sea, yo no estoy hablando cosas, no, real. Se han hecho los estudios y el cerebro, el cuerpo todo, se activa de acuerdo a lo que está mirando. Así que si estás viendo una escena erótica, tú estás ahí. Lujuria. ¿Sí? Lujuria. Pero ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y dice, y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. De ahí la importancia de lo que acabo de explicar. Alguien me preguntó una vez, pero no hay nada de malo de verse las películas en la casa, no estás fumando, no. Aquí está, y la ciencia lo comprobó. Y al final la ciencia va a darle la gloria a Dios, porque todo lo que existe tendrá que arrodillarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y tendrá que aceptar que Dios es grande y que para siempre es su misericordia. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cosas no dan rating. Esta película no se la ve nadie. Vaya, haga la película con todo esto, no se la ve nadie, es un fracaso total. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tú y yo, que somos de Cristo Jesús, hemos crucificado la carne. Y ahora, tú y yo, que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Seamos compasivos. Tengamos compasión con el de allá afuera. Mostrémonos cristianos. Que cuando salgamos por esa puerta, el que pase por allí diga, wow, se siente algo diferente. Que despidamos algo diferente. Sí, que nuestro cuerpo refleje algo diferente. No seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Cuando permitimos que el Espíritu viva en nosotros y nos controla, esto significa privar a la carne de sus deseos. Y el resultado, mis hermanos, como decía ahorita, es sufrimiento. Cristo lo sufrió. La carne siempre está tratando de encontrar una manera de conseguir lo que quiere. La lucha es diaria y constante. Recuerden, es una ley. Hay dos naturalezas de nosotros peleando unas con otras, tratando de controlar la mente, que es el campo de batalla. El campo de batalla está aquí en tu lóbulo frontal. La carne dice, quiero mi voluntad, y el Espíritu dice, no, yo quiero mi voluntad. Y si tu voluntad dice, sí, la carne está
la carne, estás contristando al espíritu. No podemos decirle que sí a la carne. Si tu voluntad dice sí al espíritu, estás privando de la carne de lo que quiere y pelea contigo. No hay salida, hay sufrimiento en la carne. Esta es una lucha que nos lleva a sufrir. Hebreos 2:18 dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿quién? Cristo. Él mismo padeció. ¿Qué hizo? Padeció, sufrió, siendo tentado. ¿Es la tentación un sufrimiento? Sí lo es. ¿Sufre el ser humano? Sí. ¿Vamos a llevar este sufrimiento? Sí. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él entiende la lucha tuya, mi hermano, y no estás solo. Sí podemos vivir en Cristo Jesús. Y dice Pedro que el que está en Cristo no peca, porque no está bajo la ley, porque no infringe la ley. Por lo tanto, no le pueden dar un ticket. Si tú estás al límite, en el límite de velocidad del policía, no existe en la carretera. Yo lo sé. Cuando estoy en el límite de velocidad, cuando veo al policía, mira, ahí está un policía. Pero cuando voy por encima del límite, voy mirando a ver, ¿dónde está el policía? No hay paz, ¿cierto? Dios nos ayuda, porque cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos aquellos que son tentados. Cuando Cristo fue tentado, mi hermano, él sufrió, porque él permitió que el Espíritu Santo lo controlara a él. El Espíritu dijo no a la carne, y por eso su carne, la de Cristo, fue privada de lo que quería. El peor momento que se vivió fue el momento del Getsemaní. Recuerden, 3 veces la carne dijo, espérate, yo no me quiero morir. Recordemos, Cristo te iba a morir la muerte eterna. Y había algo en él que decía, no, yo no me quiero morir. Pero Cristo dijo, pero no es lo que yo quiero, sino lo que tú. Y allí tú y yo, allí la suerte tuya y la suerte mía quedó sellada. Vida eterna, porque él venció. Y ahora él me está diciendo aquí que así como él venció, tú y yo podemos vencer. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. No, tenemos un sumo sacerdote que entiende la carne, porque él vivió en la carne. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Igual que tú y que yo, pero sin pecado. Fue tentado diariamente, fue tentado cada hora, cada minuto. Se le tentó en todo momento para que usara su poder divino, para su propio beneficio. ¿Cómo se llama eso cuando yo hago algo para mi propio beneficio? ¿Cuál es la palabra? Egoísmo, egocentrismo. ¿Pero qué dijo Cristo? No. Todo lo que él hizo, lo hizo por medio del Espíritu, para que entonces él pudiera decir lo que dijo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. De ahí, y ahí es donde están las obras de las que habló Efesios, que fueron creadas desde el principio para ti y para mí. Esto está en Juan 14:10, para los que están tomando nota, Juan 14:10. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Cuando en Cristo 2 fuerzas opuestas se reunieron, la carne que él asumió en la encarnación, recuerden, él se hizo carne, al que se hizo carne, y el espíritu que habitaba en él, ambos son una ley. El espíritu es una ley, el espíritu de Dios, y la carne. La ley de la carne y la ley del espíritu, esas dos constantes con fuerzas opuestas en Cristo se encontraron, pero el espíritu venció a la carne porque el espíritu es más fuerte que la carne. Entonces Jesús volvió con el poder del espíritu a Galilea. Lucas 14:4. Acababa de salir de las tentaciones y dice, volvió, ¿con cuál poder? Con el del espíritu. Y su fama se difundió por toda la tierra alrededor. ¿Será que nuestra iglesia tiene una fama
en toda la tierra alrededor. ¿Será que nosotros necesitamos esa experiencia íntima con el Espíritu para alcanzar esta fama? Creo que podemos hacerlo, mis hermanos, pidiéndole al Espíritu que more en nosotros en todo momento. Cristo conquistó, sometió, venció la carne y demostró a la raza humana que la ley del Espíritu es mayor y más fuerte que la ley del pecado que mora en mi cuerpo. Y es ese mismo Espíritu que es asequible para nosotros hoy. Es ese mismo Espíritu que estuvo en Cristo que hoy puede estar en ti y en mí. Y cuando tú y yo permitamos que ese Espíritu nos controle, estaremos por encima del pecado. Dice Romanos 13:14, más bien vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Cristo dijo no, tú y yo decimos no. Tenemos un Dios grande, mis hermanos, y es más grande que la ley del pecado que hay en nuestros cuerpos. Podemos creerlo porque la Biblia así lo dice. La justicia de la ley se cumple en nosotros mientras caminamos en el Espíritu, y cuando la Biblia dice la justicia de la ley, no significa que las personas que están guardando mecánicamente las reglas. No somos legalistas. Está diciendo que las personas están manifestando el amor de Cristo porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y cuando la tierra, el mundo entero, Apocalipsis habla de la gloria de Dios, dice, cuando la tierra vea a ese pueblo, nos vea a nosotros, llenas de la gloria de Jesucristo, entonces tendrán que confesar que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Y en ese momento no habrá excusa para nadie. Recordemos, necesitarán estar sin excusa, pero nosotros vamos a ser el referente en este mundo para que ellos estén sin excusa. Mi oración es que nosotros estemos dispuestos a aceptar que el Espíritu Santo mora en nosotros, que podamos negarnos a nosotros mismos y que el Espíritu pueda aplastar el pecado en la carne y podamos tener victoria en Cristo Jesús. Y esto lo vamos a lograr con dos maneras: comunicándonos con Él, comunicándonos con Cristo en oración, en nuestro pensamiento, y permitiéndole que Él se comunique con nosotros a través de su palabra. Quiera Dios en esta mañana que el Espíritu Santo realice eso en nuestra vida y podamos vivir de aquí en adelante vidas santas, vidas pías en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano.